La Revolución Cubana. ¿Qué es la Revolución Cubana? La Revolución Cubana es el principal resultado del movimiento revolucionario cubano de izquierdas que provocó la caída del régimen del dictador Fulgencio Batista y la llegada al poder del líder del ejército guerrillero Fidel Castro. Todo empieza en el año 1868, con la Guerra de los 10 años en Cuba. Esto sería principalmente por causas económicas. La economía cubana fue sustentada principalmente por la industria azucarera, siendo sus mayores inversionistas Estados Unidos y España. En el año 1878 se pone fin a la Guerra de los 10 años con el Pacto de Zanjón. Este era un pacto que abolía la esclavitud, pero España no respetó el acuerdo, por tanto no estaba conforme con el pacto. José Marín y don Máximo Gómez, con la ayuda de Estados Unidos, inicia una lucha para la liberación del pueblo cubano. En 1898 es la derrota de España, asunto donde queda plasmado en el Tratado de París. Estados Unidos se aprovecha de la desprotección de Cuba y se radica en el año 1901. En 1905 entró en la denominada Enmienda Platt, que es el derecho de Estados Unidos que interviene militarmente en la isla, es decir, Estados Unidos tiene prácticamente todo el poder sobre la isla de Cuba. Estos fueron tanto en enfrentamientos internos o seguían en conflictos con otras naciones, es decir, Cuba era dominio militar de Estados Unidos. Mientras tanto, en Cuba existían muchas historias sociales. El primer presidente, Tomás Estrada Palma, quien tras ver la crisis interna en la cual Cuba está sumergida, decide pedir ayuda a Estados Unidos, y son ellos los que la administran hasta 1909, cuando es elegido presidente el general Gómez. Más tarde, en 1913, el general Mario García es nombrado presidente. En 1926 se produce una nueva crisis económica en Cuba, lo que facilita la llegada al poder del general Machado, quien era apoyado por Estados Unidos. Y este convierte su gobierno en una dictadura. Hasta 1933, donde estudiantes se alzan al poder al mando de Fulgencio Batista, quien fue presidente en 1939. Pero en 1944 es apartado del poder y organiza un golpe de Estado en el año 1952, cuando en ese momento él, Fulgencio Batista, impone su dictadura. Fulgencio Batista convierte a Cuba en una especie de isla turística, donde ahí iban los más ricos de Estados Unidos, las personas con más dinero de todo el país. Luego, en el año 1956, los revolucionarios nacionalistas, entre ellos Ernesto Guevara, más conocido como Che Guevara, y Fidel Castro, quisieron cambiar la situación de Cuba. Con ayuda de muchas más personas, iniciaron una lucha guerrillera, en este caso con el apoyo de todo el pueblo cubano. Y Batista cae del poder en 1959. Entonces, Che Guevara y Fidel Castro, ellos dos tomaron medidas sobre ciertos asuntos en la economía cubana y en el día a día de Cuba, como por ejemplo en la nacionalización de la industria, el cierre de casinos. Estos montaron campañas de alfabetización, es decir, ya que la concentración de alfabetización en Cuba era bastante alta, y etcétera. Fueron unos cuantos planes los que hicieron estos dos. Estados Unidos se sintió ofendido por lo que ocurrió en Cuba y tomaron medidas, como el bloqueo económico de Washington, en la suspensión de la compra de azúcar. Con esto
fue también lo que provocó el miedo y la presión para que Cuba se rindiera ante Estados Unidos, ya que con sus acciones Estados Unidos lo único que quería era la rendición de Cuba. Sin embargo, al verse en esta situación, Fidel Castro pide ayuda a la nación comunista de la URSS. Esta situación molesta aún más a Estados Unidos, y entonces la CIA, los anticastristas y la policía estadounidense, opositores a Castro y a su régimen, realizan una invasión militar y desembarcan en la bahía de Cochinos en 1961, con el propósito de derribar el régimen de Fidel Castro vigente en aquella época, pero estos fracasaron. La URSS, quienes les habían entregado todo el apoyo a la isla de Cuba, disparan misiles que apuntan a Estados Unidos, que provoca la crisis de los misiles del 1962. Entonces, Estados Unidos bloquea la isla de Cuba y prohíbe la instalación de misiles, a lo que la URSS accede habiendo estado a favor de Cuba. En 1991, tras la caída del muro de Berlín, la URSS se retira de Cuba militarmente. Aun así, el régimen de Fidel Castro sigue hasta el día de hoy apartando a la isla de Cuba del mundo con una dictadura comunista.